mal en el lago. Hoy no parecemos escuchar una acción verdadera. Escuchamos a viceministros que además nos dicen, sí que el estudio, sí que estito y el otro. No hay algo verdaderamente convincente, ¿no? No se siente como una acción verdadera que esté tomando la importancia que merece. Pero vamos a hablar del tema extensamente a continuación. Estamos junto al coronel Juan Carlos Medrano. Él es capitán de navío, diplomado en altos estudios relacionados, nacionales, relacionados hídricos sobre este tema. Él conoce bastante bien del tema. ¿Cómo está? Bienvenido, coronel. Gracias por su visita. Buen día, Jorge Luis. En todo caso, pues va a ser siempre importante que podamos tocar estos aspectos que involucran no solamente a la cuenca del lago Titicaca, sino también para los aspectos en el ámbito nacional. Excelente, coronel. A ver, empecemos a conocer lo que significa el lago Titicaca para las comunidades, lo que significa el lago Titicaca como un símbolo del país. ¿Qué beneficios le trae a la zona, al país, al departamento? Sí, empezamos mencionando que el lago Titicaca es un cuerpo de agua el más alto del mundo. Tiene connotaciones, yo diría sui generis, en el aspecto mundial, a través fundamentalmente de la importancia de las culturas que han originado o se han originado en este cuerpo de agua. Históricamente, ¿no? Así es. ¿No? La importancia fundamental radica en el abastecimiento del recurso hídrico para dos países hermanos, el Perú y Bolivia. Este cuerpo de agua, en los estudios que hemos podido realizar para determinar el balance hidrológico y determinar el comportamiento que ambos países deben demostrar para el manejo racional del recurso hídrico, ha determinado que es un lago que va a atravesar, ¿no es cierto?, situaciones especiales desde el punto de vista de regulación del recurso hídrico. Pareciera que cuando nosotros estamos frente al lago, existe una gran masa de agua, evidentemente existe una gran masa de agua, pero hay que manejarlo racionalmente. No es tan profundo además, ¿no? Las profundidades varían, ¿no? La máxima profundidad en el sector del lago Mayor están entre los 283 metros y en el lago Menor, que mayormente está en el sector boliviano, alrededor de 36 metros. Por ejemplo, Jorge Luis, el estrecho de Tiquina, cuando estamos o viajamos a Copacabana, ese estrecho tiene una profundidad de 36 metros, pero ya por el sector turístico de Guatajata tiene una profundidad de 12 metros, 10 metros, ¿no? Esas son las connotaciones del lago Titicaca desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista que de alguna manera nos relacionan entre culturas con la República del Perú. Pero también estamos atravesando situaciones en este momento difíciles, como el año 46, por ejemplo, se ha atravesado la peor sequía, y el año 86 los niveles han elevado a la cota 3.012 metros, de tal manera que han inundado sectores que ahora los atravesamos, por ejemplo, para llegar a Tiquina. El año 1986, estaban totalmente inundados. ¿El año 86 no hubo una sequía? No. ¿Cuándo hubo una sequía parecida a esta? El año 1946. Okay. El comportamiento del lago, a ver, esto es importante que podamos entender. El lago Titicaca, con una superficie bastante extensa, ¿no?, tiene 8.400 kilómetros cuadrados de superficie, ha sufrido el incremento de sus niveles 3 metros arriba de la cota media, es decir, la cota media del lago es la 3.809. En la crecida máxima que se ha tenido el año 1986 ha llegado a la cota 3.812. Eso significa que ha subido 3 metros de la cota media normal. Pero el año 46, el 1946, el lago Titicaca ha sufrido
una sequía y los niveles han bajado a la 3.806. Es decir, entre el máximo que lo denominamos técnicamente, el máximo maximorum que ha sido de la cota 3.812 y el mínimo minimorum que significa la mínima cota que ha alcanzado el lago es la 3.806. Desde que se tienen registros. Sí, es decir, una fase de 6 metros entre el máximo y el mínimo. Eso ha generado el año 46 sequías y el año 1986 inundaciones, ¿no? Ahora estamos atravesando una situación, ¿no es cierto?, de la disminución de los niveles, pero por aspectos... ¿Cuánto ha bajado ahora en relación a este mínimo? Hay una cota que también se denomina la cota de estiaje o la cota de sequía, que es la cota, la 3.807.8. Esa es la cota que a partir de esa cota, si bajan los niveles, ya se está entrando a una época de sequía o de estiaje. En este momento la cota del lago es 3.807.6, es decir, por debajo, 6 centímetros por debajo de la cota de estiaje. Y esta cota va a seguir bajando. ¿Hasta cuándo es el retroceso de esta época? Más o menos hasta diciembre, noviembre. Sí, pero pero tenemos que fundamentalmente analizar dos situaciones. Primero, que estamos atravesando, ¿no es cierto?, el invierno hasta el 21 de septiembre, que entramos ya a la primavera, ¿sí? Estamos o vamos a ingresar en el mes de septiembre u octubre a la época de transición, es decir, la época de estiaje a la época de crecidas, es decir, cuando van a empezar las lluvias. Esperemos que crezcan los niveles o se incrementen los niveles en la época de inicio de las precipitaciones. Pero se espera menos lluvias este año por el fenómeno del Niño. Sí. Por eso mencionaba que dos aspectos es importante poder analizar y poder considerar para el comportamiento hidrológico del lago Titicaca. Primero que estamos atravesando, le decía, la época de invierno, donde la precipitación prácticamente es cero. Hasta el mes de septiembre, cuando va a finalizar la época de invierno y comienza la primavera, va a seguir decreciendo los niveles. Esperamos que pueda incrementarse en la transición a lo que significa la época ya, ¿no?, del verano. Los niveles van a seguir en tanto el ciclo hidrológico, ¿no es cierto?, pueda ser seco o húmedo, por un lado. Por otro lado, es importante no perder de vista que los niveles del lago Titicaca también podrían seguir decreciendo porque, pues, por el uso que está realizando la República del Perú. Tenemos que pensar y tenemos que ver que el balance hidrológico que se ha efectuado fundamentalmente han determinado que los caudales que ingresan al lago Titicaca están siendo aportados por 4 ríos del Perú, ¿no? El río Ramis, el río Ilave, el río Huancané y el río Cuata. El modelo que se ha presentado ya en los estudios que ha realizado la Comunidad Económica Europea ha determinado que el balance hidrológico, ¿no es cierto?, no se debe permitir que la evaporación sea superior al escurrimiento superficial, es decir, al ingreso de los caudales a través de los ríos. Y les decía que existen los 4 ríos que ingresan al lago por parte del Perú y un solo río por parte de Bolivia, que es el río Suches. Ahora, afectar o desviar las aguas por parte del Perú hacia el sector de costero, por ejemplo, que es el departamento de Tacna, va a afectar en el ingreso de los niveles o en los caudales al lago Titicaca. Eso es por un lado. Por el otro lado, a la salida del río Desaguadero, en el sector boliviano, se han construido unas compuertas. Estas compuertas están cerradas y están represando las aguas del lago Titicaca, lo cual impide el escurrimiento a través del río Desaguadero hacia el lago Popó. Cuando manejamos el lago Titicaca estamos pensando en la cuenca hidrológica, que no solamente es el lago, sino involucra al lago Titicaca, al río Desaguadero, al lago Popó y al salar de Coipasa. El lago Popó en este momento está seco, sí, ¿no?, porque no está escurriendo. ¿Qué tan probable que siga ese destino el lago Titicaca? Sí, eso es evidente, porque mientras tengamos
esta época del invierno, en tanto sigan realizando los desvíos de los ríos principales que ingresan al lago Titicaca, seguramente vamos a tener todavía situaciones que van a generar la disminución de los niveles de agua del lago Titicaca. Efectivamente. Ahora, yo la verdad la respuesta que escucho desde las autoridades es, sí, vamos a hacer más estudios, tenemos que ver, no veo que se esté tomando la situación por donde corresponde. ¿Qué se puede hacer? Porque bueno, estas acciones de evitar que se desvíen las aguas, pero también hay una contaminación incesante que genera la proliferación de algas que ayudan incluso a la disminución de las aguas. Tiene que ser una acción integral, pero además se han comprometido entre dos naciones a hacerlo y no hay nada de esa autoridad binacional. Sí, el lago Titicaca, por ser un cuerpo que está administrado por dos países, amerita una acción conjunta. Algún momento se mencionaba que el lago Titicaca es un espejo de agua donde ven reflejados sus rostros dos hermanos gemelos, ¿no? El Perú y Bolivia. Pero creo que eso ha quedado solamente en el discurso, porque las acciones que se deben realizar en el lago Titicaca, sobre todo para la cuenca receptora, que es en la parte boliviana, deben ser serias. La Cancillería debe efectuar las gestiones para poder regular las aguas, para poder regular los caudales que están ingresando por parte del Perú hacia el lago Titicaca, porque eso dice el modelo, además eso dice el condominio único e indivisible que está vigente a partir del año 86. Por otro lado, debe haber un estudio en aguas interiores profundo y serio por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas. Existe un viceministerio de Recursos Hídricos que tiene que tomar acciones. Pero además existe un proyecto que involucra al río Catari, que es uno de los aportantes por el sector boliviano, que recibe las aguas del río Seque, del río Pallina, desde el sector de Viacha, ya en el sector boliviano, que de alguna manera está generando contaminación, porque está recibiendo las aguas de todo el aspecto y de toda la parte industrial de lo que involucra el Alto de La Paz, generando lo que tú decías, Jorge Luis, la contaminación y el incremento de las algas. Pero no solamente eso, sino que está generando el incremento de la lemna, que es una especie de una cancha, del césped de una cancha de fútbol, que es a consecuencia del incremento de los nutrientes que generan estas industrias. Pero en el lago Titicaca, en el aspecto nacional, en el aspecto de las autoridades bolivianas, lo que se tiene que trabajar y lo que se tiene que en este momento incidir son en acciones técnicas para de alguna manera disminuir, ¿no es cierto?, la causa que está generando estos efectos de contaminación y no tanto el efecto, porque cuando se está atacando el efecto y no se ataca la causa, la contaminación va a seguir. Entonces, dos situaciones. Primero, la Cancillería tiene que tomar acciones serias para poder llegar a un acuerdo con la República del Perú. Tú lo decías, hay reuniones de los gobiernos para tocar diferentes temas, entre ellos el recurso hídrico. Y por otro lado, para las aguas interiores, las instituciones como el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Y entendemos que vamos a seguramente vislumbrar mejores días para el lago Titicaca, y no solamente para el lago, sino para su cuenca que involucra el río Desaguadero y el lago Popó y el Salar de Coipasa. Muchas gracias, coronel. Un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias, Jorge Luis. Excelente. Bueno, vamos a cerrar aquí la entrevista. Vamos a continuar con este tema la próxima semana. Vamos a tocar las puertas de las autoridades competentes porque necesariamente se tiene que tomar las cosas en serio. No podemos perder este lago, no podemos permitir que siga retrocediendo. No hemos tomado las acciones correspondientes con el Popó y ahí están los resultados.
con ese precedente. ¿Cómo podemos permitir que vuelva a suceder algo así? Pero esta vez con el lago Titicaca. Se les advierte, se les muestra los estudios, vienen financiamientos internacionales, hacen excelentes presentaciones. Los presidentes de Perú y de nuestro país se unieron para que se hagan acciones. ¿Y dónde están esas acciones? ¿Hasta cuándo se van a quedar solo en el discurso? Y más aún con situaciones tan críticas. La cantidad de gente que vive y se desarrolla a partir en los alrededores del lago Titicaca es importante. ¿Qué va a hacer toda esa gente? Peces más caros, alimentos más caros, menos producción agrícola para la zona. No es un panorama alentador para nada. A ver si así nos escuchen al lago, escuchan a los científicos. Bien, vamos a continuar con este tema la próxima semana. Ya está alertada la producción para ello. Bien, continuamos con otros temas. Unidad Móvil La Paz. Y a propósito